Buenas noches. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente aportará 60 millones de euros para ayudar a los afectados por la crecida del Ebro. El viernes conoceremos el total de las ayudas del Gobierno. Analizaremos con nuestros invitados la urgencia de estas indemnizaciones y hablaremos además del caso Naves. El fiscal pide 12 años de cárcel para Carlos Esco, Ricardo García Becerril, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Pérez. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Florencio García Madrigal, diputado del PSOE. Buenas noches, Florencio. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de la crecida del Ebro, de los efectos y de las ayudas que urgen para las personas de los municipios afectados. Crecen las críticas también de alcaldes y vecinos por la falta de previsión que se ha tenido sobre esta avenida del Ebro. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ya ha anunciado que aportará 60 millones de euros para las ayudas para estas personas, aunque no sabemos el total, que es el viernes. Bueno, lo primero ahora mismo son apoyar a los afectados, ¿no? Ver qué es lo que pasa con estas ayudas y acelerar su llegada. Jorge. Bueno, pues yo creo que es así, ¿no? Es decir, yo creo que todavía estamos en una fase en la que hay que seguir impidiendo que la riada, es decir, que la crecida del Ebro haga mayores daños, genere mayores destrozos de los que ya lo ha hecho, ¿no? Posteriormente a eso vendrá una fase de evaluación de las pérdidas, fase de evaluación que todas las personas que saben de este tipo de procesos dicen que no será inmediata porque esta avenida lleva muchas semanas, llevaba casi un mes y hará que la filtración, la desaparición del agua dure más tiempo y que por lo tanto tenga que tardarse un tiempo en evaluar el total de los daños, ¿no? Pero mientras hoy y durante los próximos días se sigue luchando para paliar los daños de la riada, a la espera de que iniciemos a evaluar los datos, ya se han puesto oficinas para que puedan empezar a tramitarse las reclamaciones y el viernes se conocerá un primer decreto del Consejo de Ministros. Tú hablabas de 60 millones de euros del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, pero no es el total, porque la propia ministra ha reconocido que será un decreto abierto y que será un decreto que tendrá que esperar también a que se hagan esas primeras evaluaciones sobre los daños para poder
conocido dos datos. Hemos conocido el dato de los 60 millones de euros del que habla el Ministerio de Agricultura y hemos conocido también un dato de la UAGA, una unión, un sindicato de agricultores, ¿no? Yo leía en la página web de Aragón, justo antes de entrar aquí, que la UAGA decía que los daños que se habían infligido en la agricultura eran 25 millones de euros. En Aragón, en algo así más como las 28.000, algo así como las 28.000 hectáreas que habrán sido inundadas, ¿no? Bueno, pues seguro que una parte importante de esos 25 millones de euros en los que la OAGA hacía estarán incluidos en los 60 millones, aunque todavía quede mucho camino y mucho debate por hacer y mucho trabajo. Bueno, yo creo que más allá de la situación concreta y que estamos sufriendo, ¿no? y que yo creo que lo primero que hay que hacer es solidarizarse con aquellos que han sufrido las consecuencias de la riada y sobre todo de aquellos que las han sufrido en los cascos urbanos, ¿no? Más todavía que los que las han sufrido en los ámbitos agrícolas, que de alguna manera, bueno, pues vivir y disfrutar de la ventaja de tener un río al lado y de lo que eso significa en términos de mayor producción también supone este tipo de cuestiones, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que toca una reflexión un poco global, ¿no? Respecto a qué hacer, ¿no? O sea, a mí me llama la atención cómo esto de cómo solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues solo nos acordamos del Ebro cuando se desborda, ¿no? Y además, a mí me da la atención cómo se ponen determinados lugares comunes, algunos de ellos ya medianamente superados, encima de la mesa, ¿no? Enfrentamientos entre la visión ecologista y la visión de producción agrícola o de otro tipo, visiones respecto a la conservación o no del cauce, respecto a la limpieza, la mal llamada limpieza, que realmente es un dragado del río, en debates que además incluso en esta comunidad autónoma se veían un poco superados por un acuerdo respecto a una normativa y a un proceso medioambiental sobre el río que realmente lo que ha pasado es que básicamente no se ha llevado a la práctica y no se ha ejecutado, ¿no? Yo creo que sería un buen momento para, en vez de echarse los trastos a la cabeza desde el ámbito de las administraciones y de los partidos políticos, volver a recuperar un poco un cierto componente de consenso, una valoración técnica de lo que hay que hacer y de que detrás de ese mito de dominar el río que durante años yo creo que dominó una visión de la gestión hídrica de los recursos y de lo que se podía hacer y en el cual se han incorporado herramientas que son muy útiles, pues como los embalses o determinadas cuestiones de defensa de las zonas urbanas y
con esa prioridad fundamental de defender los cascos urbanos, bueno, pues hay que darse cuenta de que el río, un río de una cuenca mediterránea como es el Ebro, tiene estos comportamientos que realmente no tienen nada de extraños, pues a lo que diga la presidenta de la comunidad autónoma, y que eso exige pues replantear algunas cuestiones, ¿no? Como que las motas para defender un casco urbano están bien, pero las motas para defender una zona de producción agrícola igual no están tan bien, si no tienen una compuerta para poder abrirla cuando sea necesario inundar ese campo y otras cuestiones de este estilo, ¿no? De que tenemos que tener claro que el dominio fluvial, el dominio hídrico del río está ahí para cuando pasan estas cosas, ¿no? Y ha habido también actuaciones en la ciudad de Zaragoza que han hecho que se haya afectado más la ribera, y eso hay que reconocerlo también, ¿no? De cómo se urbaniza esta ciudad, ¿no? Y dentro de esas actuaciones de gestión del riesgo, más que de gestión de dominar el río, entraría también el ayudar a los agricultores y a los productores, a los ganaderos que se ven afectados por una crecida como esta, ¿no? Y eso incluiría, pues probablemente, tener en cuenta que los costes de los seguros agrícolas son altos y que a lo mejor significa que la administración tiene que ayudar o copagar para que esos costes sean más aceptables, y de esa manera se les indemnice adecuadamente cuando sufran una situación como esta, ¿no? Es decir, hay alternativas para que un agricultor no vea como un gran desastre esto que está pasando, que de alguna manera lo que viene a decir es que el río gestiona también sus propiedades, ¿no? Tienen los agricultores la declaración de desastre natural de estas zonas. Florencio. Bueno, lo primero hay que decir que cualquier español vivo hemos estudiado y hay que poner de relieve la importancia del río Ebro en la vida de España y muy especialmente de las cuencas y de los lugares que bañan 7 comunidades autónomas. Desde ese punto de vista, el Ebro es casi 1000 kilómetros de longitud y es la cuenca fluvial más amplia, más extensa de España. Y por tanto requiere una atención de los poderes públicos, que en este caso aquí hay un gobierno Partido Popular PAR, el PAR preside la Confederación, mal preside. La señora Ruiz básicamente ha hecho un desfile de modelos a propósito de las riadas, haciendo también previsiones, lo que le decían a la mujer, que luego han sido equívocas, y el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy es el que gobierna en España, es decir, y todos estos poderes públicos, lejos de serenar, lo que han hecho es crear alarma social, porque realmente han ido anticipando que se acababa la riada cuando la riada ha ido creciendo. Entonces han cambiado el paso de la gente y es normal que haya habido afectaciones, es normal que haya habido alarma social y que se
hayan producido algunos episodios, como el otro día, presidente de la Confederación, no se puede convocar ruedas de prensa en un momento de desastre natural en situación. Hay que acudir a los lugares, escuchar especialmente a los que han estado gestionando la crisis, que son los alcaldes. Y yo creo que esto es lo primero que hay que hacer. Lo que usted dice de las ayudas, pues bueno, primero, esto es un gobierno timorato lleno de incompetencias, porque uno dice que tiene la competencia al otro cuando son del mismo signo. Yo creo que las ayudas, primero, todavía no están reguladas, dicen que van a ir al viernes, no sabemos qué alcance. Yo realmente creo que lo que se está cifrando es poco, esos 60 millones de euros, porque recuerden que ha reventado, por ejemplo, nuestra llamada autopista autonómica. Han tenido que cortarse carreteras como consecuencia de que puedan acceder las poblaciones. Hoy Pina, por ejemplo, tiene que acudir a Fuentes casi dando la vuelta por Zaragoza, y desde ese punto de vista se han producido muchísimas afecciones. Pero básicamente lo que hay que preservar, como decía Pascual, son los cascos urbanos y las poblaciones, la integridad de las personas. Y desde este punto de vista sí que habría que declarar desastre natural, porque no se puede hacer distingos entre aquellos que habían hecho seguros y aquellos que no habían hecho seguros. El gobierno tiene que actuar de modo rápido, las instituciones tienen que cooperar y coordinarse, y no vale decir que no tienen competencias. Hablamos de Confederación Hidrográfica, hablamos del Ministerio de Medio Ambiente, hablamos, por tanto, del Gobierno de Aragón, y hablamos de las medidas que se tienen que articular. Y luego yo sí que sugeriría que, bueno, tenemos experiencias en Aragón a través de mediadores como la Fundación Ecología y Desarrollo en el río Matarraña, que es un río de estiajes, de crecidas, que bueno, que se ha hecho un contrato de río en el sentido de que todas las partes involucradas en los fenómenos y en los desastres se pongan de acuerdo en qué hacer. Entonces, claro que hay que hacer un plan integral de gestión de inundaciones, y hay que ponerse ya a hacerlo, porque unas riadas en 2013 nadie ha cobrado lo de 2013 y ocurre en 2015. Y entonces hemos sido noticia mundial, y hemos sido noticia mundial por una catástrofe natural que ha amenazado las poblaciones y que afortunadamente son daños materiales también en muchas cabañas de cerdos, de ganadería, y en definitiva yo lo que
sugiero no es que cada interlocutor opine, sino que se haga un contrato de río entre todos los poderes públicos, los partidos con representación parlamentaria, y lleguemos a un acuerdo para no esperar a la siguiente, porque los poderes públicos tienen que servir a las poblaciones. Sí tengo que decir que la prensa ha hecho un trabajo extraordinario, que en vez de crear alarmas social ha informado a las poblaciones y ha temperado al no hacer los gobiernos el trabajo que tenían que hacer. Debería haber un consenso de las instituciones, como dice Florencio. Una precisión. Yo, al margen de los medios de comunicación, quien creo que ha hecho un trabajo extraordinario ha sido Protección Civil, los bomberos, la Unión de Emergencias Militares. Es decir, yo creo que los funcionarios, los servicios públicos que han estado al frente de la gestión de la emergencia, en su inmensa mayoría, creo que han hecho un trabajo fantástico al que hay que darle evidentemente la enhorabuena. Dos precisiones sobre lo que ha hecho Florencio, muy rápidas, porque no me gustaría centrarme en eso. La primera, cuando se habla de que la presidenta de la comunidad autónoma ha hecho un pase de modelos respecto a las inundaciones, no voy a hablar de dónde estaba el alcalde de Zaragoza. Porque cuando hemos visto a los alcaldes de todos los pequeños municipios al frente, es que en el Partido Popular hemos preferido olvidar esa parte. ¿Dónde estaba el alcalde de Zaragoza el fin de semana en el que se desbordaba y empezaba a entrar agua en la avenida de Ranillas? Pero dejémoslo ahí. Es decir, la alcaldesa, la presidenta de la comunidad autónoma ha estado visitando poblaciones, el alcalde no, seguro que tendría otras cosas más importantes que hacer, pero el alcalde de Zaragoza, que es el alcalde de Zaragoza y no hay otro, a este fin de semana, mientras estaba viendo una riada y una avenida como la que ha venido, ni con desfile ni sin desfile, no lo hemos visto por ningún sitio. No estaba. Y luego, a mí, de los daños que se han generado, hay uno sobre el que yo he defendido que tendría que abrirse una investigación especial, y es la ruptura de la autopista autonómica. Una autopista autonómica que lleva 7 años construida y que por debajo de ella evidentemente pasaba un río, y que al cabo de 7 años, con una riada de la dimensión que ha venido, se va al traste como se ha ido y se parte por la mitad, el gobierno de Aragón debería hacer una investigación profunda de qué es lo que ha pasado con esa autopista y si la construcción de la autopista se adaptó realmente al proyecto que se estaba aprobando por parte de todos. Y una cuestión con la que quiero acabar, de verdad. A mí me ha parecido muy interesante la reflexión de Pascual sobre la
que es verdad que hay que entrar en mayor profundidad. Es decir, la gestión futura del río, ¿no? Y ahí hay muchas cosas de las que se viene hablando y posiblemente será un mix de todas ellas, ¿no? Porque se habla de limpiar el río, pero hoy todos sabemos que limpiar el río, limpiarlo, quitar un tronco del río, es muy difícil por la legislación medioambiental que aprobó el gobierno de Aragón en gobiernos precedentes. Hablamos de dragar el río, hablamos de crear zonas de inundaciones y hablamos de construir infraestructuras hidráulicas que también ayudan a evidentemente minorar los daños que pueda generar una riada, y hay una de ellas de la que llevamos hablando muchos años y que si hubiera estado definitivamente acabada pues hubiera hecho que es Yesa. Es decir, si Yesa fuera una realidad a día de hoy, si la regulación del río Ebro, si el pacto del agua del que hemos venido hablando durante estos años fuera una realidad, evidentemente toda la regulación, toda la laminación de eso sería infinitamente menor del que ha sido hasta ahora. Pascual y cerrará Florencia. Hay algunas cuestiones, ¿no? El famoso tema de la limpieza del río, ¿no? Yo creo que las palabras tienen alma, ¿no? Y cuando uno habla de limpiar el río, automáticamente quien no sabe de estas cosas piensa que es que el río está sucio, ¿vale? Porque las cosas que se limpian es porque están sucias, ¿no? Es como cuando se habla de limpiar el bosque con el tema de los incendios forestales, ¿no? A ver, un río, si está sucio de elementos soltados por el hombre, no por el resto de la naturaleza que ha utilizado durante miles y miles de años ese río y que se ha autorregulado de alguna manera. Es verdad que hay zonas donde se puede acumular zonas de grava y de sedimentos que se pueden acumular en aquellas que pueden efectivamente afectar a un casco urbano, que hay que hacer actuaciones puntuales. Es cierto, pero solo eso. En Zaragoza tenemos un super ejemplo con la Expo. Bueno, y con el Actur. Eso. El Actur es una zona inundable, no nos olvidemos de esto. O sea, el Actur, todos lo hemos visto como un barrio que en momentos determinados de la historia se ha inundado y en un momento determinado se tomó una decisión de convertirlo en una zona urbanizable, y eso elimina una zona de expansión del río con toda claridad, ¿no? No hay más que ver los mapas de satélite, donde Zaragoza aparece como una especie de isla entre medio de dos mares a ambos lados, a ambas riberas, ¿no? Yo creo que hay que tener muy claro que limpiar un río es carísimo. O sea, el planteamiento de drenar el fondo de un río durante kilómetros y kilómetros y además año tras año, porque año tras año el río vuelve a acumular sedimentos, es absurdo, es carísimo, no hay quien lo pague. ¿Quién lo paga además eso? El que se beneficia de ello, es decir, el que vive en la ribera y puede producir, hacer su producción agrícola, no va a poder pagar
6, 10 años se inunde y cuando eso ocurra, esa persona tenga un seguro o esté compensada por la administración pública por el gasto que ha tenido, porque gracias a eso no se inunda un casco urbano. ¿No sería más lógico gestionar riesgos en vez de tratar de dominar un río? Florencio, para concluir rápidamente. Sí, algunas aclaraciones a lo que ha dicho el señor Rascón. Parece que el Partido Popular es partidario de echar balones fuera y en vez de asumir responsabilidades hacer como investigaciones secretas. Yo lo único que sé es que el gobierno municipal, por ejemplo, a través de la figura de Carlos Pérez Nadón, que es el teniente alcalde de la policía local y la responsable de servicios públicos, ha estado a pie de obra y en situación, en el caso de las crecidas y las inundaciones, de lo que se refiere al municipio de Zaragoza. 2. Si la autopista se ha roto, oiga, y tienen ustedes duda, vayan al fiscal. Porque claro, querer echar ahora una sombra de duda en la autopista autonómica, pues verdaderamente eso no me parece discurso político. Lo que tiene usted que hacer es ir a los tribunales. Cuando estamos hablando de una catástrofe natural, y una catástrofe natural se lleva por delante muchas cosas. Tercero, que la ministra Tejerina diga que los del Tajo Segura se han puesto de acuerdo y que aquí todo el agua que sobra, agitando un fantasma como del trasvase, eso sí que es salirse fuera del surco y salirse fuera de Tiesto. Y finalmente sí que quería decir alguna cosa de las que no se están diciendo a propósito del río. A ver, tiene que haber consensos, como decía, y un contrato de río. Pero tiene que haber educación medioambiental, responsabilidad social. Por ejemplo, cuando se limpió la zona de Zaragoza, cuando la Expo, hay un conjunto de materiales manufacturados, es decir, lavadoras, coches, herramientas, ordenadores, que van en los ríos, y tiene que ver con una educación medioambiental, con una limpieza de los cauces en los vertidos de toda índole, y también hay que implantar una policía del río integral, que haya realmente preservación y vigilancia sobre todo lo que ocurre en los cauces del río y sus aledaños. En definitiva, yo creo que hay que tomar muchas medidas y no solo ya digo de cara al futuro. Dejamos, si os parece, este tema, hablamos de otra cuestión, la marcha del caso Naves. Ya sabemos que el fiscal pide 12 años de cárcel para los 4 acusados, Escobar, Cerril, Agapito y Pérez. Para ellos serán juzgados los 4 por delito societario y otro de malversación de caudales. ¿Qué os parece la marcha de este caso?
Bueno, yo cuando se habla de este tipo de casos, a mí lo primero que me gusta decir es que la justicia actúa. Es decir, que la desgracia es que no es todo lo rápida que nos gustaría, pero que va actuando, ¿no? Y que al fiscal, yo creo que el fiscal tenía un plazo de 15 días para elevar ese escrito de acusaciones definitiva, en lugar de 15 días, ha empleado, pues, creo que prácticamente 2 meses, y al final lo que hace es pedir 12 millones de euros, ¿no? Perdón, 12 años de cárcel para los distintos imputados, ¿no? Reflejar que la justicia actúa, aunque sea lento, me parece que es especialmente importante, ¿no? El caso Naves es que no es más que una extensión de lo que todos conocemos como el caso Plaza, ¿no? Unas naves que se adjudicaron a la empresa de Agapito Iglesias, expropietario del Real Zaragoza, de un consejo de administración en el que las decisiones las tomaba Carlos Escó, mano derecha del anterior presidente de la comunidad autónoma. 110 naves que se adjudicaron, si no recuerdo mal, por algo así como, creo que eran 17 millones de euros, y que acabaron costando casi el doble. Sin que hubiera modificados, sin que hubiera ampliaciones de contratos, sin que hubiera firmándose un pagaré para el pago el día de antes de que hubiera un consejo de administración, y sin darle cuenta a ese consejo de administración de lo que estaba. Pues yo creo que la justicia está actuando, y que hoy conocemos el escrito del fiscal, no del juez, no de las acusaciones particulares, sino del fiscal, pidiendo 12 años de cárcel por esos delitos de malversación de caudales públicos, y lo que nos toca es esperar que los acontecimientos se resuelvan más rápido, pero esperar que en este caso de Naves, como en el caso Plaza, lo que haya es justicia. Bueno, yo la verdad es que para mí el hecho de que la Fiscalía acuse a los 4 imputados de delitos tan graves como el de delitos societarios, pero sobre todo el de malversación de caudales públicos, y yo creo que si genera reflexión que va más allá de las meras responsabilidades penales, ¿no? Porque de alguna manera estamos hablando también de responsabilidades políticas. Y creo que toca, es decir, hasta ahora tocaba esperar un poco a cómo iba avanzando el proceso penal, ¿no? Pero en esta ley del embudo que yo observo a veces cuando se habla de la corrupción, en la que cuando el caso me afecta a mí, digo, voy a esperar a ver qué dice la justicia, y de la cual me alegro mucho que actúe, como dice Jorge, y cuando el caso afecta a otros, enseguida estoy sacando a colación las responsabilidades políticas más allá de las penales o las de carácter judicial. Pues yo creo que toca ya. Es decir, el punto, para mí, el quid de la cuestión es cuando
Entonces, aquí toca lo del chiste, ¿no? Y el PSOE, ¿qué opina de todo esto, ¿no? Es decir, aquí más que hablar Pascual, yo creo que lo que tiene que hacer es una reflexión clara e interna y pública el Partido Socialista. Bueno, Florencio. Bueno, primero hay que decir que dentro del movimiento de regeneración que tiene que haber en términos del pelotazo urbanístico que hubo y de la malversación, como se ha indicado, especialmente de caudales públicos, que son dineros de todos, pues la justicia tiene un papel. Y desde ese punto de vista, desde el Partido Socialista, instamos a una comisión de investigación en plaza en las Cortes para dirimir responsabilidades del orden que fuere. Y desde ese punto de vista, ahora lo que hay un caso, como se ha explicado, el caso Naves, hay algunas cosas que se han dicho inexactas. Carlos Sesco no era mano derecha de Martín Iglesias, era gerente de una sociedad y parece ser que en este caso, según dicen, no pasó por el Consejo de Administración, hubo a ver una sobreestimación, unas desviaciones de obra, y yo sí que tengo que decir que el señor Carlos Sesco en este momento se dedica al ámbito de lo privado. Y el PSOE lo que quiere, desde luego, insisto en ese movimiento regeneracionista, es que se aclaren, se diriman las responsabilidades a las que hubiera lugar en los tribunales y en consecuencia, bueno, que el PSOE, si tiene que contestar, está contestando, contestó la comisión de investigación, contesta ahora diciendo que adelante la justicia con todos los casos y contesta diciendo que en algunos casos, si queremos expandir